dicho que Siendo Honestos se convertiría desde hace unas semanas en un programa electoral. Y de hecho ya lo es. ¿Quién en la República Dominicana no está en campaña? Recibo esta noche a Andrés Navarro, ex canciller de la República, ex ministro de Educación. Bienvenido, caballero, como siempre, a este espacio, Haciendo Catherine, Honestos. un gusto. ¿Qué tal? Pase Buenas adelante, noches. siéntese. Buenas noches, ¿qué tal? Todo bien. ¿Cómo está todo? Feliz en este proceso tan intenso. ¿Ha sido muy movido? Sí, sí. Estás Así es. activo en campaña desde febrero. Sí, así. No, ¿Desde perdón. antes? Sí, porque cuando ya el presidente en abril del año pasado Ajá. nos invitó a iniciar un proyecto de esta naturaleza, aunque era ministro de Educación, en mis tiempos libres, los fines de semana, inicié ya ese proceso. Y en febrero, bueno, ya salí del ministerio para dedicarme a tiempo completo a la labor política. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Te puedo tutear? Claro que sí, por favor. A mí me encanta tutear a la gente, me encanta. Siento que uno como que rompe el hielo y yo no me consigo a Andrés Navarro en la calle y le digo, señor Andrés, no, yo le digo, ¿cómo estás, Andrés? Y siento que es bueno, ¿no? Para Sí, claro. todo, ¿no? Uno se relaja, habla como con más franqueza y este programa se llama Siendo Honestos. Así es. Te consultaba cómo se hace eso. Cuando tú eres ministro y estás allí en una cartera muy importante que además maneja muchos Sí, recursos del Estado, así y entonces dice, no, es el fin de semana que yo me dedico. ¿Cómo tú te desdoblas y dices, aquí soy ministro y no candidato? ¿Cómo lo haces? Bueno, lo importante para uno es saber deslindar entre lo que son las funciones del servicio público y lo que es la labor política. Y uno desarrolla esa capacidad de ir cambiando de contexto. Además de que la labor del servidor público tiene muchos elementos comunes con la labor política. Okay. Ahí, pero es necesario que llegue un momento en que si el proyecto va avanzando ya haya un deslinde total. Okay. Y por eso en febrero decidí formalmente salir y dedicarme a esta labor electoral. En ese momento, cuando tú dices, me voy del ministerio, Sí. hay quien dice, bueno, lo que le llaman la soledad del poder, ¿no? Que es un mal del que sufren muchos presidentes, no solamente en República Dominicana, sino que entonces, bueno, volteas y dices, Sí. ya yo no estoy en el ministerio. ¿Te pasó? No, porque fue tan intensa la agenda post salida que no me di cuenta que había, digamos, cesado en funciones. Okay. Como la labor política está muy vinculada al servicio público, pues realmente no sufrí ese sentimiento, ese síndrome de la soledad del poder. Además, tenía la duda, Catherine, de que al salir del ministerio, pues mucha gente que me seguía ya no continuara en el proceso. Y al contrario, la gente se multiplicó, mi agenda se hizo todavía más intensa y eso ha sido de gran satisfacción. Qué bueno. ¿Sabes que a los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, ya el presidente de la República dijo yo no voy? Sí, así es. Y tú no habías venido a este programa hasta que eso ocurriera. Cosa que está bien, yo te voy a decir está bien, Andrés. Tú te mantuviste cauto, pero además te mantuviste en campaña. Sí, A diferencia de totalmente. otros candidatos, tuve yo esa percepción. Sí. Otros candidatos tuvieron algunos actos, pero no con tanta intensidad. Tu intensidad se mantuvo, Claro. pese a que en algún momento sonaba, Danilo va porque va. Así es. ¿Tú dudaste en algún momento que el presidente Medina fuera? Bueno, realmente para mí el que él decidiera ir en un momento o decidiera no ir como lo ha hecho, no era un elemento, un criterio para yo reducir la intensidad de mi proceso. Por un lado, porque el presidente Danilo Medina nos ha enseñado a los que hemos estado trabajando con él que en política nada se pierde si tú continúas tu labor. Y por eso, con ese convencimiento, tanto yo como mi equipo, dijimos, vamos a continuar como los atletas de alto rendimiento, que cuando ven ya en la recta final la meta, lo que hacen en vez de reducir su capacidad a pesar del cansancio y posiblemente, aunque estén en primer lugar, lo que hacen es acelerar. Eso es lo que ha hecho Andrés Navarro en este proceso. Ahora, aclarada la situación del presidente Danilo Medina, pues ya la recta final queda más clara y por tanto es el momento todavía
de acelerar más, de exponernos más al escrutinio de la valoración del público. Pero te reitero la pregunta. ¿Tú en algún momento dudaste de si el presidente iba o no iba? ¿Tú estabas seguro que no iba? No. O sea, el presidente es una persona, digamos, muy discreta. Ya. Y por eso no me preocupaba. Si él decidía en un sentido o en otro, no era un criterio para yo poner en cuestionamiento eso no estaba en tus manos, mi intensidad. Exactamente, porque es una variable que tú no controlas. Claro. Entonces tú trabajas sobre lo que controlas. En política, a mí, Catherine, y te soy honesto. Me parece muy bien. Lo que más me apasiona de la política es la incertidumbre. Había escuchado eso de tu parte, te lo iba a preguntar. Sí, porque cuando yo estoy actuando en un terreno de incertidumbre, todas mis capacidades se desarrollan. Okay. El sentido de no tener certeza es lo que hace que yo no esté quieto, que yo esté atento a todos los detalles, y eso me apasiona, eso me divierte, y además, como le digo a todo mi equipo, no hay espacio para el aburrimiento. Sí, bueno, eso está bien desde el punto de vista de la política, incluso desde el punto de vista hasta comercial, yo viéndolo también desde otra perspectiva, ¿no? Si usted no está seguro de nada, usted está todo el tiempo tratando de que pasen cosas. Pero llegó un momento, Andrés, y te lo digo con toda honestidad y franqueza, que yo desde la perspectiva de una ciudadana común que vive en República Dominicana, ni siquiera como periodista, sentía, porque la gente te lo comunica en la calle, que esa incertidumbre estaba haciendo un daño. La gente se sentía muy nerviosa, pero no sabían lo que iba a pasar. Y eso se sintió en el sector empresarial, se sintió en otros sectores, no solamente en la vida política. ¿Tú sientes que se llevó muy lejos? ¿Esa incertidumbre tú sientes que se debe prolongar mucho tiempo más? Ahora se habla de modificación a la Constitución otra vez para introducir ciertas cosas con las que yo sé que en algunas tú estás de acuerdo, ¿eh? Ya, sí, claro, pero ahí sí te expreso. En manejo de asuntos de Estado y en el mismo marco de la política, lo aconsejable es que el sujeto, en este caso el político, no tome decisiones simple y llanamente por presiones externas, porque está mucho en juego. El presidente Danilo Medina en esto ha desarrollado capacidades de tomar las decisiones en el momento que él entiende oportuno, desde el punto de vista de él y de sus competencias. Y por eso es necesario. El político que toma las decisiones en función a presiones de otros tiene un margen de error muy, pero muy elevado. Y además porque a veces el público no necesariamente es consciente del conjunto de aristas, de variables que hay en medio de una toma de decisión. A veces se ve de manera unidimensional y eso no permite entender por qué dura tanto para tomar una decisión o por qué la tomó en este momento y no antes o no después. Sí. ¿Sabes qué? En el ejercicio del gobierno hay estilos. El presidente de la República ha sido una persona comedida, cauta, en muchísimas oportunidades, en extremo cauta para algunos. Y por ejemplo, para la prensa, el presidente habla poco. Y tal vez esto sea algo que se pudiera, eso es algo de estilo, repito, socializar más con la gente. En caso de que tuvieses que ser presidente de la República, ¿hablarías más o menos? Eso depende de la personalidad, el perfil de cada político. En el caso mío, yo soy una persona muy comunicativa. Yo tiendo a compartir mucho, no me atrevo a compararme con ningún otro político, pero mi perfil llama a la comunicación permanente. Y eso no quiere decir que uno rompa con criterios de prudencia, también de sentido de oportunidad, pero tiendo a ser bastante comunicativo. Recuerda, o no sé si no lo sabías, que he sido profesor por más de 20 años. Entonces, ya eso me condiciona a ser más comunicativo por la labor profesional que he desarrollado en la academia. Y he estado también, mi perfil está muy vinculado a procesos de participación social en la sociedad civil. Yo fui militante de grupos sociales, de grupos estudiantiles y también trabajé por mucho tiempo en ONGs.
desarrollando procesos participativos en comunidades barriales o rurales. Y eso también genera un perfil más comunicativo. ¿En dónde naciste, Andrés? ¿Acá Yo en la soy de capital? Bonao. No, Ah, no, no. no. Yo pensaba que había nacido en la capital, No, Bonao. en la calle Restauración de la ciudad de Bonao. Ay, a mí me encanta Bonao, es un sitio tan acogedor, Sí, verdecito, la gente es el súper valle cálida. hermoso. No, es una belleza. Sí. ¿Tienes mucho tiempo que no vas o vas siempre? No, bueno, ahora no estoy yendo con frecuencia. Ok. Me trajeron pequeño. Sí. A los 8 años, pues mi familia, cuando tenía 8 años, mi familia llegó aquí a Santo Domingo y con frecuencia visitaba a mi abuela ya no está, y ya quien me queda es una tía y la visito, pero últimamente tengo que confesar, hace un tiempo que ¿Estás no la en deuda? visito. Sí, ¿Estás estoy en en deuda? deuda. Ah, Ajá. bueno. ¿Qué te prepara tu tía cuando vas para allá? Seguro te prepara algo sabroso. Ah, el café. El ¿Un café cafecito? es lo que yo más ¿Te parece deseo. si la próxima vez que tú vayas a Bonao me invitas? Nos tomamos un café con tu Pero tía. bien, claro Vamos a que hacerlo sí. así. Miguel, anota ahí, vamos, pero de verdad, ¿eh? Vamos a tomar un café. ¿Cómo se llama su tía? Tía Mena, Tía- Filomena. Tía Mena, yo también quiero café. Estoy embarazada, pero yo voy a hacer la prueba, ¿no? Dicen que uno no puede estar tomando mucho café, pero yo voy a hacer el Sí. esfuerzo. Dime una cosa, Andrés, decías eso. ¿Qué hacían tus padres cuando llegaron a la capital? Vamos a hablar un poco Ajá. del plano personal, me interesa Sí. conocer eso. ¿Qué hacían tus padres cuando llegaron a la capital? ¿Por qué decidieron trasladarse? Bueno, mi padre es un muchacho campesino. Sí. Él nació en Villa Altagracia, en un campo de Villa Altagracia, y muy temprano se fue a Bonao. Okay. Y comenzó con un hermano negocios de venta hasta que montó un colmadito. Okay. Mi mamá es maestra, se graduó de bachillerato en época de Trujillo. Eso era un grado académico muy elevado, y por tanto ejerció el magisterio allá en Bonao. Mi mamá nació en Blanco, es un campo de Bonao, de padre español, asturiano, que se internó muy temprano en las montañas y nunca salió. Mi abuelo ¿No? de la montaña no se negaba, y Se fue quedó muy ahí. difícil, sí, a pesar del contexto. Y mi abuela mocana. Entonces, pues ellos, esta pareja como de perfiles muy distintos, Sí. pues a mi papá le encantó mi mamá por su grado intelectual, Okay. y a mi mamá le encantó mi papá por su capacidad de emprender negocio de la nada, ¿no? Ajá. Entonces hicieron y bueno, somos 5 hermanos, pero cuando mi hermana, la mayor, Brígida, llegó a los 15 años, ya había terminado el bachillerato, y mi padre, para él, ellos habían hecho un acuerdo. A nuestros hijos no le puede faltar ni la alimentación ni la educación. Okay. Nos faltaron muchas otras cosas. Y entonces decidieron venir a Santo Domingo para que mi hermana pudiera estudiar en la universidad. ¿Tú eres el menor? No, No. yo soy el segundo. El segundo, Si ok. ya después hay 3 hermanos más. Entonces, esa es la razón por la que venimos a la capital. Sí. Entonces, mi papá aquí ya cambia de actividad. Como era nuevo, pues él tenía un par de vehículos que hacían fletes Sí. de Bonao Sí. Hacían mudanza a Santo Domingo. sí. No, flete, o sea, de personas. Ah, flete de personas, Eran ya. carros. Compañía, claro. Ajá, carros. Y aquí, bueno, pues siguió con los vehículos, conchando. Ajá. Y mi mamá pudo entrar a la universidad, al laboratorio, a uno de los laboratorios de alimentos de la UAS. Okay. Y como una persona utility, ¿no? Sí. No tenía preparación técnica especializada, pero ahí aprendió y terminó siendo técnico en laboratorio, y ya está jubilada, y mi papá también ya. A mí me dijeron que tú tenías que, imagínense esto, y esas son las cosas de la vida. Me vas a ampliar un poco cuando regresemos de pausa. Pero para una mujer, en el caso de tu madre, Ajá.
que estaba dedicada a la educación, que le encantaba, tener un muchacho que tenía problemas de aprendizaje y que después resulta ser ministro de Educación, eso miren, es grande. Andrés, Así es. era así la cosa. Sí, así es. Tenía problemas de aprendizaje, superado, pero evidentemente, Sí, pero cuando tenías niño. eso. Sí, porque no había forma de que aprendiera en los primeros cursos. Ajá. ¿Te ¿Te distraías? Mi hermano me aburría y no podía aprenderme, por ejemplo, las matemáticas. Era difícil, muy difícil. Mi hermano menor pues me alcanzó en los cursos y después él se graduó primero que yo de bachillerato. Ok, Sí. yo también era muy mala en matemáticas, pero nuestra productora es muy buena y me dice que tenemos que ir a pausa comercial porque eso es lo que pagan este programa. Ya Así venimos. es. Regresamos con más, esto es Siendo Honestos, hoy con Andrés Navarro, precandidato, ¿ya? Sí. ¿Se puede decir precandidato a la presidencia? Sí, pero nos falta Todavía falta el todavía proceso. la asamblea del Comité Central, que es el ámbito donde podemos ser autorizados ya formalmente para ser precandidato en el PLD. ¿Tú qué crees, Andrés? ¿Que van a ser muchos candidatos o que van a ser dos candidatos? Entendiendo que hay un grupo, y eso lo sabe el país, no estoy descubriendo el agua tibia, hay un grupo de candidatos que están, por decirlo de alguna manera, más cónsonos con la tendencia o línea del presidente Sí, Medina, así y hay es. un candidato que es el expresidente Fernández, que bueno, que también ha decidido Sí. aspirar una vez más a la presidencia de la República. ¿Tú crees que van a ser Sí. muchos candidatos o dos candidatos? No, vamos a registrarnos, vamos a someternos a la decisión del Comité Central. Ok. Al menos yo calculo como 10 precandidatos, pero luego en el proceso puede ser que algunos vayan cediendo conforme a los resultados parciales y vayan acreditando su apoyo a otros más aventajados. Pero, Eso ha pero pasado. eso es ya, Andrés. Eso ha pasado Pero en los ya- otros procesos. Pero espérate, ya vaya, Ajá. porque es que ya a mí me angustia, porque es que Andrés habla pausado, cosa que a mí me falta. Por eso es que él es político y yo soy periodista. Yo siento que, y eso no es nada más contigo, incluso se lo veía el otro día a Reinaldo Pared. Ajá, sí. Terminan esas reuniones del comité político y es una pausa y una cosa que tú dices, pero ya va. Es que faltan 2 meses. Sí, así es. Pero en la manera en que uno vive este proceso, Catherine, tan intenso, lo que es un mes puede representar 6 meses de esfuerzo, de tarea, de labor. Y como los cortes en las encuestas que se hacen, encuestas de trabajo, Ok. no son publicadas, pueden hacerse semanal o quincenal. ¿Quién hace esas Tú te encuestas, vas a dar Andrés? cuenta. ¿Quién las Bueno, hace? cada uno de nosotros tiene mecanismos de medición, Ok. pero también el mismo equipo del presidente tiene mecanismos de medición y eso nos permite ir evaluando el proceso. Es clave. Cuando estás en la recta final, las mediciones deben ser más continuas porque la favoridad del público puede ir variando. Con un hecho muy simple puede cambiar. Hay gente, lo que se llama el voto duro de un candidato, Sí, claro. de un partido, que se mantiene firme, pero el mayor porcentaje de la población puede variar su percepción y su valoración. Vamos a ver entonces quiénes van saliendo Sí, de la campaña. así es. Y vamos a ver quiénes se quedan, no lo sé. Elecciones municipales, Andrés, has dicho que te preocupa Ajá, sí. particularmente, porque bueno, es un proceso complejo. Sí. Son varios procesos electorales los que nos vienen para 2020 y las elecciones municipales están muy cerquita de las presidenciales. Si hay impugnaciones, hay gente que ha dicho incluso que las de mayo de 2020 sí. pueden temblar, Pueden, tambalearse. sí, En así ese es. sentido, ¿cuál es tu perspectiva? Lo Yo- que ustedes han podido evaluar, tanto en el equipo de trabajo como en el Partido de la Sí. Liberación Dominicana. Bueno, yo estoy de acuerdo con que haya una reforma constitucional y que puedan unificarse los dos procesos de elecciones. La decisión cuando se tomó posiblemente no valoró lo que implicaba en el contexto de una nueva ley electoral, que en ese momento no se tenía, el tener las elecciones municipales en febrero y las nacionales en mayo.
¿Por qué razón? Porque se le ha agregado unas elecciones cuasi nacionales, que son las primarias de los dos partidos más grandes, a la Junta Central En el caso Electoral del para PLD, yo creo que eso es administrarla. casi una elección general porque puede votar cualquiera. Claro, No voto yo exacto. porque no soy, porque no puedo. Sí, así es. Porque mi cédula dice no vota. Así Pero si no es. podría votar. Sí, así es. Entonces, esto hace todavía mucho más complicado. Además, hay que recordar que ya se establece para las elecciones municipales el voto preferencial de las regidurías. Sí. Son miles de posiciones. El margen de error es muy elevado y, como bien dijiste también, la probabilidad de un gran volumen de impugnaciones también es elevado para poder ser conocidas, dirimidas en el marco de un periodo de 3 meses que separa febrero de mayo. Sí. Es muy arriesgado el lanzar las elecciones de mayo con esa previa de febrero. Pero, por ejemplo, Figu dice que este no es momento de hacer reforma constitucional. Bueno, no hablemos de eso ahora. Está bien, es verdad, pero sí, este no es el momento. Sí, pero en materia de Estado y de política, yo no puedo decir simple y llanamente, este no es el momento. Eso yo lo puedo hacer con asuntos personales, adentro de mi familia. Pero cuando se trata del país, cuando se trata del sistema democrático del país, hay que sentarse fríamente, más allá de las pasiones, o simple y llanamente ver las decisiones de manera unidimensional. ¿Tú estás de acuerdo que esa reforma incluya que se elimine el nunca más para el presidente Medina, por ejemplo? Sí, estoy de acuerdo, que se habilite al presidente para el futuro. Porque ¿Eso estaría contemplado, Andrés, según lo que se ha hablado hasta yo ahora? espero que sí esté. ¿Por qué? Porque él debe ser juzgado con la misma vara que se está juzgando a Leonel y a Hipólito Mejía. Ellos, por decisiones en aquel momento que ya no vale cuestionar, se cambió la Constitución y se le habilitó a ellos dos. Entonces lo correcto es que a Danilo Medina también se habilite para el futuro. Ya él dio muestra de que no estaba dispuesto a ir en contra de una gran parte de la opinión pública, incluso de los partidos de oposición, para habilitarse para este periodo inmediato. Entonces no debiera estar en discusión que se le permita habilitar para el futuro. Si estuvieses tú en los zapatos de un presidente en ese momento y te correspondiera una decisión de ese tipo, ¿buscarías modificar la Constitución para quedarte? Porque yo creo en el sistema que tenemos. ¿Dos Periodos, o sea, un periodo con la posibilidad de reelección inmediata si el pueblo te apoya y ya, y más nada. ¿Y nunca más? Sí, así es. Ese sistema de los Estados Unidos ha dado muestra ya por años y años de que es viable. La sociedad dominicana merece que un presidente pueda durar 8 años de gobierno si lo ha hecho bien, pero merece también que el nuevo liderazgo que va surgiendo pueda optar, pueda tener espacio para que agregue valor a la labor que se ha hecho previamente en materia gubernamental. Hablando de nuevo liderazgo, yo recuerdo cuando te nombraron canciller de la República y había mucha gente que decía, pero ¿de dónde salió este muchacho? ¿De dónde salió este arquitecto? Que ahora resulta que va a ser el canciller. Había mucha expectativa y recuerdo que en el momento en que fuiste canciller hubo mucha actividad. ¿Recuerdas cómo fue ese enlace? ¿Por qué se te llamó para una responsabilidad tan importante? Bueno, yo todavía no me he atrevido a preguntarle al presidente por qué lo hizo. Cuando él no sea presidente y sea yo el presidente, voy a visitarlo a su casa para preguntarle por qué se arriesgó tanto conmigo. ¿Dónde se conocieron? O sea, fue una decisión personal del presidente, eso sí. Sí. No, porque nos conocíamos, porque desde el 98, cuando él aspiró por primera vez, yo me sumé a su equipo en las bases del partido. Yo estaba en las bases de nuestra organización. Entonces, nos reuníamos, yo llevaba gente, grupos, sumándole a su proyecto a principios del año 2000. Entonces, ya él me conocía. Necesitaba a alguien de confianza. Al menos tú pensaste en eso, seguro. Sí, bueno, para mí eso fue una muestra de una confianza extrema, porque se arriesgó. Ahora, Catherine, en política, el político realmente auténtico desarrolla la capacidad
de decidir en quién confiar, Claro. con un margen de error relativamente bajo. Él tiene esa capacidad. Y para mí fue un gran reto. Como te dije, a mí lo que más me apasiona es la incertidumbre. Cuando me pusieron esa responsabilidad en mis manos, en un ámbito que me sacaba de mi área de confort, yo puedo trabajar muy bien fuera de mi área de confort y estoy acostumbrado. Es más, si yo recuerdo mi vida, mi trayectoria, la mayor parte de mi tiempo la he pasado fuera de mi área de confort. Y este fue el caso. En el caso de la Cancillería hubo momentos difíciles. Sí. Y recuerdo una entrevista que te hice en Punta Cana y me sorprendió, y tengo que decírtelo, pero no te lo había dicho personalmente, me sorprendió la entereza con la que manejaste el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se reiteraba, y eso es un tema que permanece sobre el tapete. Se reiteraba que en República Dominicana había apatridia, que que República Dominicana era un país racista. Eso sigue, ese discurso no termina de desmontarse, Andrés. Así es. Y posiblemente no termine de desmontarse, porque son agendas que existen en organismos internacionales y en ONGs internacionales también contra la República Dominicana. Es parte de una visión ideológica del deber ser de las migraciones y en el caso concreto de nuestra situación en particular. Pero al margen, que a Dominicana se le saca un plato aparte. Sí, al margen, claro, porque Dominicana es el único caso en el planeta. Nuestra isla, que tiene 77.000 kilómetros cuadrados, tiene 2 naciones en condiciones totalmente diferentes, con una historia convulsa. Hay que recordar, Catherine, que somos el único país latinoamericano que debió independizarse de otro país, no de España. Así es. Y eso va condicionando un proceso histórico que es una variable a tomar en cuenta. Pero por otro lado, Haití todavía se exhibe como el país más pobre del hemisferio, tiene una cultura distinta a la nuestra. Sus políticas son deficientes. Su organización política no solamente que tiene mucha debilidad, sino que son totalmente distintas a la nuestra. Pues nosotros tenemos un régimen presidencial, ellos tienen un régimen parlamentario y además diferencia de idiomas, los grados de desarrollo humano totalmente distintos. Las condiciones ambientales totalmente diferentes. Andrés, pero para ser franco, tú conversaste con varios cancilleres de Haití, fueron varios, sí, tres, ¿no? Fueron tres. ¿Estuviste cuántos 2 años en la Cancillería? 2 años. Sí. En ese momento, cuando tienen que sentarse, usted dice, pero, o sea, en franqueza, o es que siempre el protocolo es muy, muy, muy cerrado. Doten de documentación a sus nacionales para nosotros poder avanzar. Así es. ¿Esas conversaciones se daban en ese tenor? Claro que sí. ¿Y qué dicen? O sea, ¿cómo eso va a cambiar? Mira, porque sigue siendo un problema para la República Dominicana. Por más que digamos, eso no nos corresponde, siguen siendo un problema para la República Dominicana y hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Bueno, resulta que estos funcionarios que primero llegan rápidamente a la posición no se encuentran con una estructura institucional que le permita a ellos tomar decisiones efectivas. Claro. Entonces, siempre son muy vulnerables y efímeros porque no hay estabilidad. Y por esa razón es difícil el diálogo sostenible porque las autoridades cambian con mucha frecuencia y el diálogo es intermitente. Lo que avanza uno te lo termina el otro. Cuando tú tienes el diálogo intermitente, es decir, que funciona, se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Es difícil tú tener resultados bilaterales efectivos. Ahorita vamos a hablar, Andrés, de cómo mantener las cosas en el tiempo. Hablaremos particularmente del Ministerio de Educación. Hay un nuevo titular allí desde febrero de este año que ha hecho cosas distintas. Ha habido algunas diferencias. Creo que es importante que las conversemos acá en Siendo Honestos. Ya regresamos con más. Esto es Siendo Honestos, hoy conversando con Andrés Navarro. Andrés, normalmente el domingo a esta hora de la noche, ¿qué estás haciendo en tu casa?
Bueno, O si estás en tu casa, no sí, sé. siempre domingo en la noche estoy viendo una película con mi familia. ¿Ah, sí? Sí, con mi esposa y mi hija. Y para mí es un momento de relax total. Sí. Netflix, Amazon Prime, televisión Netflix. local, ok, Netflix. Sí. Ah, ok. ya yo pregunto, porque miren, Ya terminé de ya yo ver estoy aburrida. la serie de La Casa de Papel. ¿Ya la Ya viste? la terminé de ¿En ver cuántos días ahora. te la tiraste? No, tuve que tomarme varias semanas, pero fue divertido. Ay, no, a mí no me gustó, les Ah, confieso, no me sí. gustó La Casa de Papel, no. Ah, ya. No sé, siento que el mejor personaje ya está muerto, que es Berlín. Bueno, Me encanta ese pero personaje. fíjate que ellos tienen la trama de Ajá. que van para adelante y para atrás Sí. y el personaje no Como, desaparece. como está ahí me gustó, Exactamente. esa parte me gustó. Ese es un buen sistema, ¿no? Sí, mira, y echando para adelante y para atrás, Ajá. porque aquí hemos hablado de la presidencia, que si llega es un poquito más adelante. Hemos hablado de la infancia de Andrés, hemos hablado del presente, de cosas que están inciertas. El Ministerio de Educación es una cartera auscultada. Y yo siento Sí. que quizás no tanto como se debería, porque son muchos los fondos y es muy grande el interés de la nación Sí. en que la educación avance. Sí. Es el 4% el que se invierte allí, Andrés. Del Producto Interno Del Producto Bruto, Interno sí. Bruto. Cuando llega este nuevo ministro, el señor Mirabal dice que hay una serie de cosas que no van bien. Tú has pedido una auditoría. Sí, de la así es. ¿Ya te respondieron en la Cámara de Todavía Cuentas? no, porque es un periodo, se toma un buen tiempo, Ok. pero ellos sí me enviaron una comunicación diciendo que estaba aprobado Ok. hacerla. sí. Ok. Y cuando tú llegaste al Ministerio de Educación, ¿con qué te encontraste? Bueno. Porque este ministro ha dicho, esto fue lo que yo me sí, encontré. ajá. Pero yo no vi a Andrés Navarro diciendo, esto fue lo que yo me encontré. No, porque yo no acostumbro a hacer eso, Catherine. Pero no era necesario. No, porque para eso están los organismos de control interno del Estado, que hacen su trabajo, que Ok. hacen sus auditorías. Cuando yo llego a las instituciones, me enfoco en conocerla al detalle para comenzar a tomar decisiones, para continuar, para que no se detenga la institución también, Claro. y para ir haciendo procesos de mejora, porque por mejor gestión que tú hayas encontrado, cuando llegas nuevo, tú llegas con la capacidad de agregar valor y puedes seguir, las instituciones son perfectibles y por tanto yo me concentro en seguir mejorando cuando llego a una institución. Pero yo entiendo eso y está bien. Y también está bien si una gestión, y lo hemos dicho, también hay estilos, si no se quiere ventilar Sí, cosas que pasan. Pero cuando yo llego a una nueva gerencia, es más, cuando yo llego a una nueva casa, yo levanto los muebles, sí, paso una escoba, paso un suape y digo, bueno, esto estaba sucio. Ajá. Y agarro ese suapecito y se lo pongo a la gente de al lado para que vean lo que había. ajá. ¿Eso se hizo? O sea, ustedes hicieron levantamiento, hicieron auditoría, entregaron a las personas que les correspondía en caso de que haya que hacerse. Sí, o sea, dice cuando yo llegué Cuando a usted educación, llegó a sí, al Ministerio de siempre yo hago auditorías, no solamente financieras, Ok. sino también de nómina, de personal, Ok. siempre, porque la auditoría te permite no acusar a otros, te permite conocer Claro, al que es lo que fondo hay. las instituciones y te permite entonces verificar cuáles deben ser las áreas de mejora. Yo estoy acostumbrado, escucha esto, Catherine, Sí. estoy acostumbrado a barrer sin levantar polvo. En política, uno debe ser lo suficientemente honesto para verificar todas las áreas de mejora que hay en una institución, lo suficientemente prudente y humilde para que el polvo no se levante en contra de otros, siempre y llanamente por ensuciar. ¿Por qué? Porque el país, el pueblo dominicano, está fastidiado, está saturado de ver a los políticos peleando entre sí. El país lo que necesita es políticos honestos que se dediquen a trabajar, que se concentren en la labor de hacer un buen servicio a la nación. Por eso es que hoy cada vez menos la población, especialmente joven, cree en la política. Y el peligro de eso es que no creyendo en la política se alejan del sistema democrático de nuestro país. Tenemos que volver a traer a la juventud
a ver la política desde otra perspectiva. Para eso los políticos tenemos que exhibir un comportamiento honesto y coherente, ¿no? Has dicho, no me gusta levantar polvo para ensuciar a otros, y me parece muy correcto desde el punto de vista político, y Sí. estoy de acuerdo contigo. Pero mucha gente pide profilaxis en todas las instituciones. Claro. Mucha gente pide limpieza a fondo, no necesariamente para ensuciar, sino para que quede limpio, para que Claro. quede pulcro. Y Cuando, eso cuando pasa. tu propósito es que la limpieza sea para que todo quede pulcro, tú no necesitas levantar polvo contra otros. Los mecanismos del Estado están precisamente para eso. Funcionan, Los de Andrés. control, sí. La experiencia que yo he tenido con organismos como la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección de Integridad Gubernamental, me dicen que sí que funciona. Por lo menos en mi experiencia han funcionado. Sí. En caso de que tú llegues a la presidencia de la República, el asunto de la Procuraduría General, eso se podría debatir también en la Constitución. Claro, sí. Pero ¿a ti te gustaría seleccionar personalmente al procurador, o tú sientes que el país requiere de otro tipo de mecanismo para seleccionar a esta importantísima figura representante Sí. y sobre todo abanderado de la justicia? Sí, yo creo en que nosotros debemos seguir un proceso de autonomía del Ministerio Público. Ese proceso empezó ya años atrás, Sí. cuando se estableció la carrera del Ministerio Público y la escuela del Ministerio Público, porque te das cuenta que ya los fiscales no son seleccionados grado a grado, sino a través de concursos, luego de haber tomado un proceso de formación. Ahora, el siguiente paso lo voy a hacer yo cuando sea presidente de la República, que es, por un lado, vamos a revisar las competencias que tiene la Procuraduría. Desde mi punto de vista, la Procuraduría no debe estar administrando el sistema penitenciario de la República Dominicana. ¿Para eso está el Ministerio del Interior? Digo yo, ¿no? Sí, exacto. ¿O debería? En otros países, el sistema penitenciario lo administra un Ministerio de Justicia o un Ministerio del Interior. Ahora bien, el procurador en el gobierno de Andrés Navarro se va a dedicar a procurar justicia, es decir, a las funciones sustantivas del Ministerio Público. Estas son la investigación de los hechos, la instrumentación de un expediente robusto y el proceso de litigación en los tribunales para procurar justicia. Por eso es que si logramos un procurador que solamente esté centrado en procurar justicia, nosotros vamos a ser mucho más eficiente el que la justicia sea oportuna y sea verdadera. Ahora bien, el otro tema es cómo designar al procurador. ¿Cómo se selecciona? ¿Y si es parte del Consejo? La Constitución establece que el procurador debe ser designado por el presidente de la República. Yo no voy a cambiar la Constitución. La gente está cansada de eso. ¿Cómo yo puedo entonces seleccionar como presidente a un procurador que cada vez más genere, además de autonomía, confianza en la gente, con un concurso público de oposición para seleccionar una terna? ¿Y si lo hacen antes, Andrés, como tú has propuesto, que se cambie la Constitución ahora? ¿Te gustaría bueno. Si se hace una modificación No, lo que constitucional? pasa es que las otras opciones que se han barajado para seleccionar al procurador es que sea en el Congreso que lo seleccione. ¿Y no estás de acuerdo con eso? Bueno, no, porque si lo que estamos buscando es reducir la presencia de las variables políticas en la figura del procurador, tú lo estás llevando a la toma de decisión en el órgano de los tres poderes, el más político precisamente, es el primer poder del Estado, que es el poder legislativo. Entonces entiendo que esa no debiera ser, por lo menos en nuestro estado actual de la cultura política dominicana. En otros lugares el procurador es electo por el pueblo. Sí. Pero hacer eso en una sociedad como la nuestra, tú sabes a lo que se va a exponer la selección. Pienso que es mejor que todo el mundo sepa quién fue el responsable. Y segundo, que el proceso de selección sea a través de un concurso que todo el mundo pueda ver, que tenga unas reglas claras del perfil
que dé garantías de autonomía. Y yo lo hice, Catherine, en el Ministerio de Educación. La decisión que yo tomé de seleccionar a los 140 funcionarios de mayor poder territorial en educación fue a través de un concurso y ternas, sin romper la ley de educación, pero garantizando transparencia y eficiencia a la población. Eso generó mucho conflicto con los Sí, sectores magisteriales. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando tú tomas la decisión de reducir tu discrecionalidad en la toma de decisiones, eso rompe con el statu quo ya al que todo el mundo está acostumbrado y genera resistencia, pero para la población genera mucho más confianza, mayor certidumbre de que hay honestidad. Dime una cosa, como precandidato al partido, o a la presidencia del PLD, ¿cuál crees tú que es tu principal contendor? Dentro del PLD. De tu equipo de compañeros, de los compañeros del PLD. ¿Cuál es tu principal contendor de cara a la primaria? Es claro que el presidente Leonel Fernández es el principal contendor del resto de los precandidatos. ¿Es todos contra uno? Porque, porque en cada momento se va a ir descantando, ten la seguridad. Pero Leonel Fernández hay que reconocerle que ha sido 3 veces presidente. Es una figura que tiene el 99% de notoriedad en el país, porque ha gobernado por 12 años. Entonces, a él no lo podemos subestimar. Ponte que Leonel esté claro. Ponte que Leonel esté claro. Y de los otros 5 o 6, no sé si son 5 o 6, hasta ahora somos 6. Por ahora. Hasta el momento que estamos grabando este programa, porque esta semana cualquier cosa puede pasar. Así es. Por ahora, ¿cuál crees tú que es tu principal contendor? Bueno, tendríamos que ver las últimas mediciones para darnos cuenta cuál de todos es el más aventajado. En la última reunión con el presidente de la República, Danilo Medina, allí en Palacio, ¿cómo fue el ambiente? Muy distendido. Realmente el presidente estaba bien relajado, con mucho ánimo. El presidente le apasiona mucho sus actividades de gobierno y eso no lo descuida. Entonces, y entre nosotros hay mucha armonía, porque somos compañeros del PLD que nos conocemos, cada uno tiene su perfil, tiene sus méritos, y ya hemos tenido varias reuniones, desayunamos juntos, vemos los pasos que debemos dar para que el proceso sea más transparente. Esta es una competencia sana, Catherine, a pesar de que se puedan ver en algún momento discursos estridentes o mucha tensión, realmente nosotros guardamos el debido respeto entre el grupo. Vamos a ver si se mantiene sana de aquí a que lleguen las primarias. Vamos a irnos a pausa, ya regresamos con más de Siendo Honestos acá hoy con Andrés Navarro. Regresamos con más de Siendo Honestos, hoy con Andrés Navarro. Esta pregunta se la va a gozar María Luisa, la esposa de Andrés. Andrés, ¿tú planchas, lavas, cocinas? Bueno, realmente últimamente no puedo hacer... últimamente todo ha cambiado, Sí, pero ha cambiado. Normalmente... Bueno, nosotros no distribuimos las labores caseras. Yo me ocupaba de todo lo que tenía que ver con los niños, y ella del resto. O sea, me ocupaba de levantar a mis hijos con masaje y canciones. ¿Ah, sí? Sí. Ellos piensan que yo canto bien, pero es porque porque un niño pues le gusta la voz de su padre. Luego bañarlos y llevarlos al colegio todos los días. Y en la noche me encargaba de hacer la cena y después acostarlo haciéndole historias de mi vida. Y así transcurrió toda su infancia. Pero un día, Catherine, uno de mis días donde he sufrido la mayor decepción. ¿Qué pasó? Traumática, es que cuando Andrés, el varón, tenía 12 años, Amelia 11, ellos un día se acercaron a mí y me dijeron, papi, queremos hablar contigo. Y me dijeron, mira, nosotros hemos pensado que ya no es necesario que tú te sacrifiques levantándonos o acostándonos,
para que tú puedas descansar más. Ya, suéltanos, papá, déjanos tranquilito. Ya está bueno, no hace falta que nos canten más. Así es. Bueno, y ese día pues fue realmente memorable porque me sentí como, hoy estoy vacío, me movieron la alfombra. Fue a mí que me quitaron, no, no, o sea, es al revés. A veces los padres Sí. se ponen aprensivos y es normal porque esto es parte de un proceso. Sí, pero yo aprendí a cocinar porque cuando estudié en México, Sí. mi maestría, 2 años y medio, vivía solo. Entonces ahí aprendí a cocinar, a lavar, a planchar, a hacer todos mis quehaceres. Y esto me formó bastante como hombre también, Claro. en el sentido de saber, de no deslindar responsabilidades que tradicionalmente solamente le quedan a la mujer, ¿no? En la vida tradicional, y que hoy en día todos los hombres también debemos asumir. Es bueno escuchar ese tipo de situaciones y de explicaciones de una persona muy cercana a la iglesia. Tu Sí. familia está cercana Así a la es. iglesia por todas partes. Sí. Tú tienes un hermano que es sacerdote, una hermana que es pastora también, ¿no? Sí, así es. Así que tú estás vinculado con la iglesia además desde muy joven. Estuviste en Ajá. organizaciones Sí, cristianas. cristianas. Pero fíjate que hay uno de los temas que está ahí como en el spotlight del país, que es el matrimonio infantil. Son dos Ajá, temas grandes, el sí. matrimonio infantil y el aborto. Sí, El matrimonio infantil sigue siendo un problema en República Dominicana grave sí, sí. y no termina de desbloquearse el asunto en el código. Claro. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es la traba, Andrés? Precisamente el matrimonio infantil es un hecho inaceptable. A mí me parece algo tan sencillo Sí, que sí. seguir No hablando es- de no este es tema me posible. da hasta rabia. Sí, porque ha servido por muchos años como una mampara, una justificación del abuso infantil. Y por tanto, hay una gran responsabilidad en el Congreso de la Nación para que esto pueda ser resuelto. He visto muchas organizaciones luchando por esta medida y estoy convencido de que nosotros más temprano que tarde debemos dar el paso. A nuestras niñas tenemos que defenderlas, protegerlas al máximo, a través de la familia o a pesar de la familia. Y esa responsabilidad es del Estado dominicano. 18 años y punto. Entonces, no debiera ser una relativizarse Claro. esta situación. Claro. Es lo que induce también, porque ver esa brecha, esa ventana, también induce y motiva al violador o al abusador. Por tanto, mi posición en ese sentido es muy clara y espero que se dé el paso cuanto antes, ¿no? Y en el caso del aborto, Andrés, Sí. hay quienes abogan, y yo lo he dicho, o sea, yo soy una de ellas, y bueno, y estando embarazada aún más, este mensaje puede tener alguna connotación, en que hay ciertas causales, en que uno se lo pregunta, se lo debate, y hay un debate amplísimo, no solamente en República Dominicana, en el mundo, en que se considera que se debe permitir el aborto en algunas causales, con mucha precaución, con mucho control, sobre todo en países como los nuestros. ¿Cómo ves eso? Mira, ¿Sientes que el Catherine. país está preparado para eso? Mira, Catherine, ¿qué es lo que he hecho yo ahora en mi proceso de preparación de la candidatura? He ido a conversar y a sentarme con cada uno de los sectores que tienen una posición específica sobre el debate de las 3 causales en torno al aborto. Me he reunido con el sector evangélico, me he reunido con el sector católico y dentro del catolicismo varios También hay sectores, variables, sí. hay posiciones, todas en contra, pero con algunas diferencias, Claro. ¿no? Me he reunido también con sectores como Profamilia. Mi equipo y ahora tengo un proceso de debate con 3 juristas del más alto nivel Ok. que estamos analizando el Código Procesal Penal y los antecedentes para yo definir una posición como candidato a la presidencia de la República. No está clara aún. Esto lo haré porque... Es delicado, Catherine, es un tema muy delicado. Por eso,
El país tiene que asegurarse, elegir a un político como presidente que ante temas tan sensibles como este sean capaces de escuchar todas las opiniones y entonces en función a todo lo que ha escuchado tomar una decisión. Incluso a expensas de lo que uno quiere, A ¿no? expensas, porque las decisiones deben ser decisiones de Estado. Entonces, yo estoy agotando ese proceso muy pronto. Andrés Navarro va a aclarar ante el país cuál es su posición como estadista de un tema tan sensible para la República Dominicana. Andrés, decías, te agradezco que estés haciendo ese trabajo. Ajá, y sí. que en el momento en que lo comuniques nos lo informes, Sí. porque siento que es uno de los grandes pasos que le faltan a República Dominicana dar para tener un Estado desde el punto de vista hasta filosófico Sí, de avanzado, así es. de progreso. Uno habla de países que están en progreso, pero cuando escucha cosas como lo del matrimonio infantil, uno dice, bueno, pero es que estamos en la época de las cavernas. Sí. Y no puede ser. Ahí. Esos son temas que hay que debatir, que el Congreso tiene que debatir. Y yo lo digo, en vez de estar debatiendo 3 meses, 4 meses, si el presidente va o no va, pónganse a debatir los temas que le importan a la República Dominicana. No es que no le importe quién va a ser el presidente, pero eso es un tema político que se define al interior de los partidos, si no me equivoco yo. Ya con relación a otra cosa, me dijiste que los domingos tú estás a esta hora en tu casa, pero a mí me echaron un cuento que tú bailas muy bien. Ya me dijiste que tus hijos creen que tú cantas bien, pero que bailas bien. Sí. ¿Sí? Si te digo, mi mayor hobby, Sí. el que más me divierte es bailar. ¿Y a dónde te vas a bailar tú? Bueno, tradicionalmente iba al Club Naco. Ajá. Hace tiempo que no voy, pero me encanta el ambiente del Club Naco, de su discoteca. Ok. A veces voy a la discoteca de Casa de España. Okay. Yo siempre prefiero ir a la discoteca de un club social Ok. porque me genera más garantía de un ambiente familiar. De tranquilidad, de Y seguridad. tranquilidad, ajá, y familiar. Y además porque tengo la garantía de que voy a bailar merengue de los 80, salsa. Ah. Sí, a mí me encanta mucho la salsa. Yo soy salsero. Eres salsero, qué sí. bueno. Y también la bachata, me encanta Ok. bailarla, yo la disfruto mucho. Y los merengues de los 80, que es para uno no pasan. O sea, realmente ese es un bien intangible que tiene la sociedad dominicana, que nuestra generación debe acariciar y preservar. A este muchacho ahora lo que le gusta es dembow. ¿Cómo tú te haces con esa campaña? Bueno, con los el jóvenes. dembow yo lo que me siento es a verlo, ¿tú entiendes? Bueno, tengo que ser democrático y al final lo disfruto, especialmente porque el cantante urbano en sus diferentes, digamos, vertientes, tiene tanta creatividad, no solamente en la música, en las letras, sino también en la exposición en escena. Okay. Y eso me divierte. Y lo respeto también, ¿no? Claro. Pero amo al merengue y la salsa de los años 80. Pero déjeme con mi merengue. Ya, ay, Andrés, yo te agradezco muchísimo que tú nos hayas acompañado. Sí. Estás un poquito engripado, ¿verdad? Sí, No te voy a poner a hacer parece ejercicio que ni nada de eso. El aire acondicionado nos pone hacia Sí, todo. ¿Sí? el ambiente. ¿Verdad, Sujei? No. Y ahora de noche, que la temperatura Sí, ya, también ya. baja. Domingo a esta hora, ya a esta hora tú estás listo para dormir o Sí, yo me acuesto temprano. ¿Y te paras sí. temprano? Sí, porque yo hago ejercicio todas las mañanas Ajá. y entonces debo levantarme bien temprano antes de salir ya a la calle. Okay. ¿Y cuál es el primer canal de televisión que tú pones antes de acostarte? No, ¿Cuando antes te de... despiertas? Miguel, yo creo que aquí yo mejor no soy honesto. Pues vámonos, Andrés, vámonos, está bien. Te voy a pasar, eres muy amable. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense, chicos. Bye, bye. Vámonos, Andrés.